Una persona sale del duelo normalmente entre año y medio y 3 años. Si tú esperas que esto se termine la semana próxima, estás equivocado. Si te molesta ir al cementerio, no vayas. Lo más importante ahorita no es el fallecido, eres tú. Soy Andrés. Bienvenidos a La Carrera. Hoy día vamos a tratar un tema que creo que podemos arrancar mirando una de las frases que dice el poeta español Miguel Hernández. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos. Y, lo más importante, siento más tu muerte que mi vida. Y eso es exactamente lo que una persona en duelo siente. Efectivamente, si bien lo más grave que puedes tener es la muerte, también puedes tener dolor por otras cosas. Una separación de alguien, el hecho de que no tengas una cosa específica que tenías antes siempre. Pero ninguna de esas se compara con el dolor que viene por la muerte de una persona. Y de eso es lo que queremos hablar en estas semanas, para que con idea puedas tú realmente empezar a manejar esos sentimientos que siempre te van a venir. En algún momento de tu vida te vas a encontrar con esto. Y lo que quiero es que tú puedas tener la oportunidad de trabajar eso de una forma, aunque no tengas a nadie que te pueda ayudar. Si queremos definir el duelo, tenemos que empezar por entender con claridad que cuando la muerte toca nuestra vida, el dolor es inmenso, severo e invasor. Y eso genera que toda célula mía sufra por este asunto. Sí, hay cosas que te pueden doler, perder una relación, perder dinero, pero nada se parece a la muerte por una persona fallecida. No hay nada que no te duela. Y por eso es que necesitamos trabajar en esto y que tú tengas las herramientas posibles para poder salir del dolor más grave que vas a sentir en tu vida. Tenemos que entender que somos diferentes. No hay un dolor igual. No hay una forma en que manejamos nuestro duelo igual. De manera que yo puedo usar cualquier cosa porque nosotros siempre pensamos hacer esto es bueno o es malo. No es cuestión de que sea bueno o malo, es que si te sirve o no te sirve. Si te hace bien oír una canción que oías con el fallecido, óyela. Si te molesta ir al cementerio, no vayas. Lo más importante ahorita no es el fallecido, eres tú. Aquella persona que está en dolor y que tiene que salir de este dolor inmenso que te carcome a ti misma. Por tanto, hay factores diferentes que una persona va a experimentar o que va a tener que trabajar, circunstancias que tienes que estar mirando, que es más grave o menos grave para ti en particular. El primer factor que vamos a analizar es el apego. ¿Qué significa el apego? El asunto no es la sangre. Entonces tú tienes que entender que cuando tú tienes un amigo que es íntimo tuyo, que es casi tu hermano, y esa persona fallece, te va a doler más que si es tu hermano de sangre que vive en Nueva York y que no lo ves hace 9 años. No es mi familiar me va a doler más que el otro, no. Es la unión con esa persona que tienes, que puede ser ni siquiera demasiado físico, pero que tú encuentras con esa persona una afinidad tal que simplemente te duele más y es más duro trabajar ese duelo que cuando tienes unión de sangre. Una persona sale del duelo normalmente entre año y medio y 3 años. Si tú esperas que esto se termine la semana próxima, estás equivocado. El segundo factor que podemos analizar es la personalidad. ¿Qué significa esto? Es mucho más fácil trabajar un duelo si tú eres una persona extremadamente sentimental, una persona que puede ser mucho más asequible, que puedes hablar mucho del asunto, y no esas personas que creen que eres una piedra. Para esas personas va a ser mucho más difícil trabajarlo. Peor, y este es un consejo para los hombres sobre todo, usted no tiene que mostrarse una roca para que los otros no se caigan. No, deja que se caiga todo el mundo. Entiende, el problema es tuyo, el dolor es tuyo. Lo que tienes que entender es que tu personalidad te va a afectar. Si tú eres una persona
que hablas más, que hablas menos, que puedes manejar tus sentimientos de una mejor forma o de peor manera, eso va a afectar lo grave que se va a poner tu duelo. Y ese es el segundo factor. Tercer factor, las circunstancias de la muerte. Si tu padre tuvo 5 años de cáncer y poco a poco se va deteriorando, entonces tú empiezas a manejar algo que se llama factor anticipativo. Es decir, empiezas a dolerte en cómodas cuotas mensuales, por decirlo de una forma. Entonces, cuando ya fallece, ya tu dolor no es tan grave, sino más que un alivio. Pero es muy distinto cuando el factor es que tu papá sale, se despide, te da un beso, se va y le pegan un tiro. Ese factor es mucho más grave que el otro. Por tanto, según cómo llega la muerte, también va a afectar exactamente tu dolor y cómo tienes que trabajar con tu dolor y con tu duelo que está carcomiéndote todo tu ser humano. Depende la cantidad de años que tiene la persona, no realmente. Efectivamente, si estás esperando que una persona muera a los 94 años, no es por el hecho que tiene 94, es porque ya la has visto deteriorarse, entonces tienes duelo anticipativo, pero no por la cantidad de años que tiene. Si una persona tiene 90 años y está perfectamente bien, lúcida, bailando y todo, vas a tener el mismo problema si fallece. El cuarto factor es la participación en los cuidados. Déjame darte un ejemplo claro. 4 hermanas tienen a su hija, a su mamá, hay que cuidarla. Y no tenemos plata para tener enfermera todo el día. Lo que deciden hacer entonces es que una de esas 4 va a dejar de trabajar, estas 3 la van a mantener y ella se va a dedicar a su papá todo el tiempo. Cuando finalmente fallece, el factor del dolor va a ser menor con aquellos que no participan en los cuidados de la mamá que aquel que sí lo está haciendo. Porque la persona no solamente tiene el dolor del fallecimiento, sino que además tiene el vacío de ya no tengo que hacer lo que estaba haciendo, tengo que regenerar completamente mi vida. De manera que va a ser mucho más difícil si tú tienes participación en los cuidados o no los tienes. Otro factor muy importante, como cambia el dolor que sientes cuando fallece un familiar. Definitivamente, si tú no tienes la fortaleza para poder trabajar una persona que está enfermándose cada día más y deteriorándose cada día más, efectivamente tú puedes entrar en depresión si solamente te pasas con ella 24 horas al día. Por eso es que nosotros creemos que las enfermeras son unas personas muy especiales, porque manejar ese tipo de cosas, y peor en el caso de ser familiar, es muy grave de estar siempre con la muerte enfrente tuya. El quinto factor es el recurso de la persona. Y evidentemente tengo que entender que es mucho más fácil cuando tú crees realmente que tu familiar se va a un sitio mejor. Vas a sentirte mejor si estás seguro de que tienes la fe de que eso termina siendo para mejor. Y es muy diferente si eres ateo. Es diferente si no tienes fe. Es diferente si tu posibilidad de trabajar con el muerto es solamente mi fortaleza interna, que finalmente vas a terminar reventado de alguna manera u otra. Entonces, claro, es mucho más sencillo, mucho menos difícil manejar algo cuando tienes una claridad de fe que si no la tienes. Y cuando crees que la persona está llegando a un mejor sitio o que desapareció para siempre. Y claro, tengo el dolor de que no voy a tener a la persona más, pero cuando menos tengo la esperanza de volverla a ver. Ahora, sí es importante que entendamos que muchas veces los familiares intentamos hacer cosas por las personas que son totalmente equivocadas. Como decirle, oye, mira, ya pues que está mejor en el cielo. Eso no genera nada para la otra persona, no alivia nada. Porque lo primero que piensa el niño es por qué Dios prefiere más que mi papá ya en vez que a mí. Y tenemos que entender que muchas veces no todo es culpa de Dios. Y tenemos que comprender con claridad que las circunstancias de la vida son reales, pero que tratar de aliviar el dolor, lo único que terminamos haciendo es poniéndolo peor a todo el mundo. Sexto factor, represión de la comunicación. ¿Qué significa esto? Y esto sobre todo para los seres humanos varones que mujeres.
Usted no puede callarse. Llega usted a la funeraria y llega su mamá con el fallecido de su papá. Y usted empieza a decirle a todo el mundo, ¿sabes qué? Dile que no permitas que lo cuente, no preguntes. Es al revés. Mientras más veces usted cuenta el fallecimiento, usted puede trabajar mejor su duelo. Y tengo que entender que mientras más yo me comunique, más fácil para mí es trabajar con el duelo. Por eso es que cuando nosotros hacemos duelo y trabajamos con la gente en duelo, lo primero que hacemos o tratamos de que toda la familia esté junta. Pero lo importante que usted entienda es que tratar de ser una roca y tratar de no caerse porque entonces se cae el resto de personas, lo único que está haciendo es reventándose usted y además no permitiendo que la gente se duela. Porque si tú tratas de que la persona no sufra por un fallecimiento, eso es imposible. Deje de intentar. Que mucha gente me pregunta, ¿qué frase digo cuando hay un fallecido? Y yo le digo, saque la lengua, muérdala y no diga nada. Lo que usted necesita es simplemente que la persona esté con usted, nada más, solo conteste lo que le cuenten y permítele que repita 10 veces el mismo fallecimiento si lo necesita. Lo que necesitamos hacer es que la persona se alivie, no que usted no sienta culpa o que no está haciendo nada. El séptimo factor es la crisis alterna. Demos un ejemplo claro. Fallece el señor, que es el que hacía todo, el que daba toda la plata, el que manejaba todo el dinero. Si querían sacar un foco, el señor lo hacía. Tiene 3 hijos. Él es el que mantiene la plata. Se muere. ¿Cuál es mi crisis ahora? Yo no puedo trabajar en mi dolor. No puedo estar en mi dolor. Tengo que estar trabajando para mantener a mis 3 hijos. Tengo que estar dedicado a eso. No puedo preocuparme de mi dolor. Pasan 20, 25 años, ya sus hijos son grandes y de repente usted ve que mi mamá tiene una gran depresión. Y no entiende por qué. Estamos bien. ¿Por qué? Porque su crisis alterna no le permitió trabajar su dolor. Y en algún momento va a salir. Y cuando sale, tenemos que entender que ese es el factor. Todo duelo no sanado va a volar, va a salir, va a explotar en cualquier momento. Por tanto, tenemos que trabajar en eso cuanto antes mejor, porque usted no va a terminar su vida sin que el duelo lo afecte. Por eso es que es tan importante para nosotros poder hablar con la gente de este problema desde que son niños, porque si no lo hacemos, lo que logras es que tú tengas un montón de enfermos que no saben por qué están en depresión y la primera cosa es que no han trabajado su duelo.